Muy buenos días a todos nuestros oyentes, queridos, apreciados oyentes de la 104.1. Felices estamos de estar en esta nueva emisión, un nuevo programa que venimos hablando y desarrollando con todos ustedes, un programa de los ministerios, de los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo. Venimos hablando hace muchos programas atrás, quiénes somos, en qué nos convertimos, en qué nos convierte este Dios a los que creemos en Él, que somos salvados y rescatados por Él, que venimos siendo, de que nos hace parte Él. Un saludo para todos ustedes muy especial y quiero empezar a saludar hoy a la doctora Vilma. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Paula. Aquí en este nuevo programa, esperamos en que estén compartiendo el link, esperamos en que tengan ahí su texto llamado la Biblia, para que puedan seguirnos y seguir al Espíritu Santo, lo que nos dejó por escrito. Entonces, la niña Albanuri. Hola doctora, un saludo para ti, un saludo para Paula y para todos los que están ahí escuchándonos esta mañana tan especial. Les cuento que yo amanecí con el corazón muy agradecido, muy feliz. Espero que ustedes también estén así y mucho más, recibiendo toda esta revelación de este Dios que se muestra, que es el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que se revela a nosotros. Así que a disfrutar este maravilloso día. Recuerden que tenemos 2 números celulares, el 317-210-0419 nos pueden escribir y al 310-436-9254 vamos a estar muy atentos. Así que a disfrutar este programa tan maravilloso. Para hablar un poquito y poner en sintonía a todos nuestros oyentes, venimos hablando del diaconado, del servicio, de que todos somos servidores, que en la Iglesia del Señor Jesucristo no hay rangos de autoridad más o menos importantes, y venimos hablando de los ministerios de las personas que somos parte de la Iglesia del Señor Jesucristo, y empezamos a hablar del apóstol. Estábamos hablando de ese ministerio del apostolado, quiénes son los apóstoles, qué hacen los apóstoles, y algunas preguntas también que nos han hecho algunos oyentes relacionadas, que la diferencia entre diácono, servidor, ministro, apóstol, anciano inclusive. Entonces hay muchas preguntas que nos han hecho ustedes los oyentes, que nos parece muy grato, y hoy vamos a dar más respuestas a esas preguntas, ampliar esas respuestas para que ustedes tengan mayor claridad. Doctora, bien pueda. Siempre les tengo que recordar, y no se me pasa por alto, que estamos aquí con este texto llamado la Biblia y que el autor es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo hablándonos en forma escrita. Lo dejó por escrito, lo que él habló, lo que nos comunicó. Y es sumamente importante que cuando Dios habla, ya sea el Padre, ya sea el Espíritu Santo o ya sea el Señor Jesucristo, la palabra de Dios es una persona que es hacedora. La palabra actúa. También muchas veces por eso no es un cuadro del CEL, no es un resumen, que yo hago un resumen, doctora, pero resuma, no. Con la palabra de Dios no es así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sale y actúa. Y entonces tenemos que ir a la medida en que Él va actuando, ya sea en la creación, ya sea en nosotros, en las personas y todo lo demás. Y encima de eso, de su actuación, también hay otra actuación del Espíritu Santo a la par, su revelación. Entonces, es una palabra actuada y revelada, que está escrita y pronunciada y fue pronunciada verbalmente, pero es una palabra que hace, que trabaja, actúa, lo que dice lo va haciendo. Y aparte de eso, el Espíritu Santo lo va revelando. Entonces, la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Y entonces sale el Señor Jesucristo y actúa. Y sale el Espíritu Santo ahí a la vez revelando, abriéndonos el entendimiento, dándonos la comprensión de lo que está diciendo. Y siempre les he recordado que esta revelación del Espíritu Santo es cíclica. O sea, que con las mismas temas, con las mismas palabras, va ampliando, como cualquier conocimiento, que empezamos
por lo mínimo, por lo particular, y se va ampliando a lo general, o muchas veces parte de lo general y entonces va ampliando cada detalle de su palabra. Y por eso no es que tengamos paciencia, sino que tengamos el conocimiento de cómo este Dios habla y actúa y revela. Entonces, he dicho, pero es que ya tenemos muchos programas hablando de lo mismo. Vamos a ver que, y nosotros, los que estamos aquí, que desarrollamos lo que ustedes ven y los que están atrás, en la preparación, en los equipos, cada vez, con cada programa, nosotros aprendemos y se nos es revelado mucho más cosas que contiene la palabra escrita del Espíritu Santo en este texto. Entonces, esta palabra de Dios es viva y cuando se revela cada vez, que yo ya me leí toda la Biblia, pues se quedó con un mínimo de revelación, con un mínimo de conocimientos. Se está perdiendo usted crecer en este conocimiento, en esta revelación, en esta actuación del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo en usted. Entonces, por eso es un libro que nunca se agota de uno escucharlo, leerlo, aprender, conocer y avanzar en este crecimiento. Vea, muchas veces dicen, pero es que ustedes repiten lo mismo. Es que cada vez que lo repetimos hay una nueva revelación. Hay una nueva revelación, diciendo las mismas palabras y diciendo lo mismo y diciendo los mismos versículos y hablando del mismo tema. Entonces, tienen que comprender eso y gozarse en eso. No decir, no, pero es que ya ese versículo lo leímos. Es que ya y eso nomás sucede con la palabra de Dios y de este Dios. Con las otras palabras del ser humano no es así. Con las otras palabras de los otros textos y la escritura de los otros textos no sucede eso. Esto es una actuación muy especial de este Dios con su palabra. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Nunca estamos repitiendo, nunca estamos ahí como memorizando el mismo tema. Esto no es de memorización, ¿comprende? Eso no es de repetir y repetir y repetir ahí sin dejar y sin la actuación del Espíritu Santo y sin la actuación del Señor Jesucristo y sin la actuación del Padre. Esto es muy emocionante. Este es un texto muy, muy emocionante, que nunca se agota. Que nunca se agota. Uno no puede decir, vea, yo ya, como les he dicho, ya he perdido la cuenta y encima con estos programas vuelvo a repetir, entre comillas, vuelvo a repetir la palabra, pero no la estoy repitiendo. El Espíritu Santo me va ampliando, me va ampliando, me va ampliando, me va ampliando. Muchos oyentes nos han escrito que diferenciemos las diferentes palabras, que si tienen un significado diferente en esto de los diaconados y los ministerios. Vuelvo y les digo y no les estoy repitiendo. Ahora el Espíritu Santo les va a revelar otra cosa, más amplio, no diferente ni contrario, sino les va ampliando. ¿Comprende? En la eclesía del Señor Jesucristo, porque todo esto está enmarcado en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y una de las obras del Señor Jesucristo, Él está edificando su eclesía. Entonces, la eclesía del Señor Jesucristo que se refiere a personas. Y la eclesía del Señor Jesucristo, Él ha dicho, es mi cuerpo. Entonces, el cuerpo del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es una casa que la estoy construyendo con piedras vivas para presentarle al Padre su casa con piedras vivas para que Él habite, para que el Padre habite. Entonces, es muy interesante que todo lo que estamos leyendo aquí está en el marco de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y una de las obras del Señor Jesucristo, aparte de Dios hacerse hombre, de morir en una cruz, de resucitar, de irse para la dimensión espiritual y regresar, es que en este momento está edificando, construyendo su iglesia, su eclesía, y que se refiere a personas.
una construcción con piedras vivas. Es el cuerpo del Señor Jesucristo aquí en la tierra en estos momentos y que se mueve con iglesias del Señor Jesucristo locales, porque está haciendo los muros, las puertas, el techo con las diferentes iglesias locales. Y él la va a armar. En su segunda venida la va a armar y se la va a presentar al Padre ya totalmente construida. En este momento todos estamos en construcción. Todas las personas que estamos en Cristo estamos en construcción. Y todas las iglesias locales del Señor Jesucristo están en construcción. Esa es una también de las motivaciones cuando Él vuelva. Cuando Él vuelva es porque ya construyó todas las piedras, todo lo que va en esta casa para el Padre, con personas que tienen vida, y Él entonces viene a buscarla, la va a armar y se la va a presentar al Padre. Una casa bien hermosa que es su iglesia, en donde también va a habitar el Padre y vamos a habitar nosotros. Quiera el Espíritu Santo que Él siempre está dispuesto que les vaya revelando esto. Que les vaya revelando esto. Entonces, en la iglesia del Señor Jesucristo hay como dos categorías. El Señor Jesucristo es la cabeza. Él es el que tiene toda la autoridad, como dice en Mateo 28, 18. Toda autoridad la tengo en el cielo y en la tierra, y más en la iglesia del Señor Jesucristo, que Él es la cabeza. Y todos los demás que estamos en miembros de la iglesia, en el cuerpo del Señor Jesucristo, que nos hicieron parte del cuerpo del Señor Jesucristo, somos siervos. Somos siervos para obedecer a nuestra cabeza. Entonces, nomás hay esas dos posiciones, podríamos decir, o esas dos funciones. El Señor Jesucristo, la cabeza, porque está vivo, no tiene representante, no tiene sucesores, Él mismo, porque está vivo, en la cabeza de la iglesia, y todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, los que hemos creído en este Señor Jesucristo y somos parte de su iglesia, somos parte de su cuerpo. Y todos entonces somos servidores. Diácono, que es la palabra que en griego, en el Nuevo Testamento, se usa para esto de servidores. ¿Y qué es un servidor? El que presta un servicio, hace una obra, hace algo para favorecer a otro. El servicio está con relación a otro. Entonces también le hacemos un servicio a Dios, pero ¿qué servicio le podemos prestar a Dios que lo favorezca a Él? Si Él es el que nos favorece a nosotros, si Él es el que nos ayuda a nosotros, es el que nos hace favores, Él es el que nos hace y nos presta servicios, Él es el que nos colabora, pero somos servidores del Señor Jesucristo, ¿haciendo qué? Los servicios que el Señor Jesucristo le hace a la humanidad. Como nosotros, los miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, somos servidores del Señor Jesucristo, pero ese servicio es el Señor Jesucristo sirviéndole a la humanidad. Porque ahí tenemos un versículo que a veces hemos empezado, que el Señor dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. ¿En qué versículo es el que está este? Creo que está en Mateo 20, 28. Yo estoy aquí como que en el corazón todo agitado, porque como tú empezaste diciendo, aunque repetimos y repetimos y pareciera que estuviéramos repitiendo, la palabra del Señor es viva y cada vez revela, o sea, el Espíritu Santo cada vez revela y nos sumerge más como en ese poder captar. Y yo en este momento estaba súper emocionado porque sentí, o sea, lo que el Señor Jesucristo hizo, sentí que fue
mostrarnos lo que ahora somos, que ahora Paula nos decía, lo que hoy en día somos gracias a que Él murió por nosotros, nos salvó y estamos vivos, tenemos vida, tenemos salvación y perdón de pecados, pero es como Él sigue haciendo su labor, aunque no está aquí físicamente, porque va a volver y Él nos escoge, nos prepara y como cuerpo se mueve en esta tierra. Se Me pareció mueve. muy emocionante eso que Y el le Espíritu sirve a la Santo... humanidad, le sirve a la Exacto, humanidad con su cuerpo, le exacto, sirve como, a la misma iglesia y a los otros, porque para ser un diácono, un servidor, tiene que haber otro, exacto. O tiene que sea, haber otro, ¿no eso es? era lo que te iba a decir, que él es el primer servidor, Ajá, tanto que él dejó su iglesia es para eso, para poderle servir a la humanidad a través de ya. nosotros y que la humanidad pueda conocerlo a él y pueda tener vida. Entonces, tengo aquí como el corazón todo agitado porque fue una cosa muy emocionante cuando tú nos llevaste a esa profundidad de entender eso, es que nosotros lo que estamos es él sirviendo, sigue siendo un servidor a través de nosotros, A través de su cuerpo, a través de su cuerpo. a Él través sigue de su cuerpo. moviéndose y prestándole servicio a cada persona. Y cuando hablamos así de Uh-huh. la humanidad, Él es muy personal. Es a cada Sí, persona. es a Es a cada cada persona. persona. ¿No es? Voy a Entonces, leer. En Mateo 20:28 está, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. figúrense, y aún nosotros los diáconos, el día que el Señor quiera prestarle un servicio a alguien, dando la vida, daremos la vida a nosotros. Porque para que Él pueda dar la vida en estos momentos, tiene que usar algún miembro de su cuerpo o su cuerpo, ¿comprende? Para dar la vida en favoreciendo a otro. Y eso ha sucedido. Hay muchas personas creyentes que están en Cristo, han dado su vida por servirle al Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo le pueda servir a una persona. Y ha dado la vida del creyente para favorecer a una persona. Figúrense. Doctora, cuando se habla de dar la vida, ¿está hablando es de morir físicamente o simplemente que toda mi vida la entrego al Señor para que Él me use a mí y pueda rescatar a otros? Y si te puede usar, Él le usó a Esteban y Él usó a muchos creyentes y en la actividad muchos creyentes por llevar la palabra de Dios a una persona, los han matado físicamente. Y su único objetivo fue llevarle la vida, llevar al Señor Jesucristo, presentarle al Señor Jesucristo como Salvador, y por haber hecho el Señor Jesucristo eso, a través de un miembro de su cuerpo, ir a llevar a una ciudad, a un pueblo, a una persona, lo que han recibido es que después de entregar el tesoro del Señor Jesucristo, los matan, los han matado. Pero entonces ese servicio y ese diaconado implica que como persona me tengo que negar a muchas cosas, porque cuando yo me pongo al servicio de este Dios para que Él me use, para salvar y rescatar a A otros, mí no me significa... gusta, a mí no me gusta ese cuento de que él me use, porque fuera como muy abusivo, ¿comprende? Y fuera como cuando yo uso una cuchara, que porque es mía, entonces la uso. No, él sale a través de nosotros. Eso es muy diferente. Él sale a través de su cuerpo. Aquí en esta tierra se mueve con su cuerpo. Y eso es lo que tenemos que entender y comprender y que el Espíritu Santo nos revele. Es el Señor Jesucristo actuando, no usándome, actuando con uno de los miembros de su cuerpo. Así como yo ahora mismo, yo no estoy usando mi mano. Yo estoy actuando. Y entonces las manos mías están actuando porque son parte de mi cuerpo. Mi lengua se está moviendo. Yo no estoy usando la lengua. Mi cuerpo está hablando y para eso habla con este movimiento de la lengua y los ojos aquí se me despepitan y todo lo demás. Entonces ellos están sincronizados con la cabeza de lo que está haciendo la cabeza, pero no es que la cabeza esté usando las manos.
Esa es la función, ese es el diaconado de mis manos. Ese es el diaconado de mi lengua, ese es el diaconado de mis brazos, ese es el diaconado de mis pies. Cuando yo camino, mis pies están ejerciendo su función dentro del cuerpo. No es que el cuerpo lo esté usando. A mí nunca me ha parecido, y ahí no está eso de que él nos use. Yo no sé de dónde nos inventamos eso y cotidianamente dicen eso. No, nosotros nos decimos, voy a usar mi mano. No. La mano ejerce su oficio. La mano hace lo que tiene que hacer. Entonces, cuando lo tiene que hacer y está ahí presta y coordinada con la cabeza, voy a coger. Sale hasta automáticamente. Viene una piedra para encima de mí, vea. O la cintura viene y hace, y se inclina la cabeza, porque es lo que tiene que hacer. Para eso está en el cuerpo. Y esa es su función. Entonces no es que el Señor Jesucristo nos esté usando. Él está actuando con los miembros de su cuerpo. Lo que tenga que hacer. Lo que tenga que hacer el Señor Jesucristo. ¿Comprende? Si hablar, hablar. Si morir, morir. Si sanar, sanar. Si caminar, caminar. Y en ese momento se pone en funcionamiento el cuerpo. ¿Y quién mueve el cuerpo? Los pies, los miembros que sean los pies, los miembros que sean las manos, los miembros que tengan que hablar, de acuerdo a lo que tengan que hacer cualquier cosa. De acuerdo a lo que nos dice el Espíritu Santo cuando dice eso, y tú hablas de la palabra diácono, o sea que podríamos decir que todos los órganos, o sea, todo el cuerpo está en servicio, en diaconado. Incluyendo la cabeza. E incluyendo él, porque él dice que él es el primer servidor. Porque él es servidor. O sea que todos somos diáconos en la iglesia del Señor Jesucristo. Comenzando por el Señor Jesucristo. Comenzando por él. Dice ahí, yo no he venido para servir, y ahí está la palabra diácono. Yo no he venido para servir, diaconía, como se conjuga, sino para servir. No para que me sirvan a mí, sino para servir. El Señor Jesucristo con todo su cuerpo es un diácono. Y el primer diácono que hay es el Señor Jesucristo. El primer servidor es el Señor Jesucristo. Eso lo tenemos que entender muy bien para que no nos confundamos. Y han utilizado diferentes palabras para señalar los diferentes diaconados. Hay diferentes palabras para indicar los diferentes diaconados, o sea, las diferentes obras o funciones. Así como nosotros, mi cuerpo tiene muchos miembros, pero le han dado el nombre la mano. Y ya con la mano yo sé cuál es la función de la mano dentro del cuerpo. Los pies, ya yo sé, con esa palabra me están indicando un servicio, un diaconado, una función en mi cuerpo, pero me están determinando cuál es la función y el alcance de la función con la palabra pies. ¿No? Con la palabra brazo me están indicando, con la palabra estómago me están indicando no me están diciendo otra cosa, me están diciendo que yo soy un siervo y que tengo que hacer una función en favor de otro. Entonces, mi estómago es un siervo, es un miembro de mi cuerpo y hace una función. ¿Y cómo reconozco yo la función del estómago? Con el nombre estómago. Es como si yo te dijera, ven, necesito que me prestes el órgano para procesar los alimentos. Pero tú dices el estómago. Exacto. ¿No? O me dicen los pies. Que me indiques, yo es que me prestes, que me indiques cuál es el órgano que procesa los alimentos. Y o que yo te diga. Ese órgano, ese diácono, recibe diferentes nombres para indicarle cuál es la obra, cuál es la función, cuál es el servicio que presta. ¿Cuál es el servicio que presta? Si yo digo, bueno, el cuerpo, todos los miembros del cuerpo están al servicio del cuerpo. Están al servicio del cuerpo y de la cabeza.
y la cabeza está al servicio del cuerpo. Todos somos diáconos. Pero entonces yo, ¿cómo le puedo indicar a las manos cuál es su servicio? Si yo digo uno del cuerpo que agarre y todos quedan. ¿Y quién agarra? Los ojos. Entonces le damos nombre a los diferentes miembros del cuerpo acorde con la obra, con su función, con el servicio. Pero cualquiera que preste un servicio de los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo es un diácono. Comenzando por la cabeza, comenzando por el Señor Jesucristo, que también es un diácono, un servidor. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo? Le decimos, tú eres la cabeza. Entonces Él funciona como cabeza. Él funciona como cabeza. No hemos dicho que el Señor Jesucristo es la mano, ¿no? Sino la cabeza de su cuerpo. Él funciona como cabeza, y como funciona y sirve, su diaconía es ser cabeza. ¿Me explico? Su diaconía es ser cabeza y tiene que funcionar como cabeza. Y la cabeza es la que tiene la autoridad de dirigir el cuerpo. Entonces le dice a la mano, la cabeza le dice a la mano, agarra. La cabeza es la que le dice a la mano, mira, ahí viene una piedra. Y entonces la cabeza es la que le dice, viene una piedra tan grande que las manos no alcanzan, agáchate. ¿No es? Es la que le dice. O también le puede decir, sal y cubre los ojos. Y cubre los ojos. Cuídame los ojos. Lo más delicado en este momento, ese puñetazo que viene o esa piedra que viene, es que te protejas. Entonces levanta las manos y uno a veces cree que eso es automático, pero es automático porque la cabeza ya tiene diseñadas sus canales de motricidad, ¿comprende? Y entonces, pero ella fue la que coordinó, que dirigió, ¿no es? Si la cabeza se enferma, si la cabeza sufre algún accidente, todo el cuerpo se enfermó. Todo el cuerpo se desubicó. ¿Comprende? Pero tenemos una cabeza, este cuerpo, la Iglesia del Señor Jesucristo, tiene una cabeza viva, sana, y encima de eso, que Dios hecho hombre. Es el Señor Jesucristo. La Iglesia del Señor Jesucristo, su cabeza es el Señor Jesucristo. Entonces Él se mueve en esta tierra, y se mueve ¿qué? Con los diferentes diaconados que Él tiene, con los diferentes servicios que Él presta. Y lo hace a través de su cuerpo, como mi cabeza se mueve, funciona a través de su cuerpo, con las diferentes funciones que tiene cada miembro de su cuerpo. ¿No? Entonces, las manos no se hicieron para caminar. Algunas personas caminan con la mano porque tienen una enfermedad, un accidente, una insuficiencia. Pero el cuerpo, si la cabeza está sana y el cuerpo del Señor Jesucristo está sano, cada miembro está ejerciendo su diaconía. Eso iba a preguntar, Do. El Señor Jesucristo es el que llama a cada uno y lo constituye como mano, como pie, como, pues hablando pues como los órganos. Lo forma dentro del cuerpo. Y lo forma dentro de la función que debe realizar. Que debe funcionar. Por eso no quiere también, con el cuerpo. Y también lo respalda. Y también respalda esa función. Claro, mi cabeza me respalda. Si mi cabeza está sana y mi cuerpo está sano, mi cabeza me respalda. ¿Comprende? Mi cabeza controla que todo mi cuerpo esté funcionando y que esta mano esté funcionando. Vea, yo le agradezco a mi cabeza que está sana, que está funcionando. Si mi cabeza no estuviera sana, esto no lo podría hacer la mano. Y si la mano no está sana, en concordancia con la cabeza,
tampoco podría ser eso. Yo te iba a decir, Entonces, porque muchas personas, digamos que a nivel cerebral están muy bien, pero sus órganos no están funcionando igual. ¿no es? Y mi cerebro Hombre, puede dar una orden, pero mi cuerpo no responde por alguna atrofia o y alguna ese es el enfermedad. problema. Cuando los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo no obedecen. Ahí sale un servicio chueco, como dicen por ahí. Ahí sale un servicio distorsionado. Ahí sale un daño. Y desajusta todo el cuerpo. Porque si mi mano, supongamos, está enyesada por algún accidente, está enyesada, entonces tiene que salir esta otra mano a hacer lo que esta no puede hacer. Y esta no está capacitada para hacer porque yo soy diestra, yo no soy zurda. Y si tengo enyesadas las dos manos, ¿cómo voy a agarrar el celular para hablar? Si tengo enyesadas las dos manos. Entonces tengo que cogerlo con el pie, entonces tengo que cogerlo con el brazo, o tengo que llamar a otra persona extraña a mi cuerpo a que me ayude. ¿Ves? Agarrarme el celular y ponérmelo aquí en el oído, y entonces espérate un momentico, y el hombro entonces ya hacer otra función, que si los hago durante 15 días o una semana, se me atrofia aquí el hombro, entonces Ya se me atrofia el tienes. brazo, y entonces el cuello, entonces se me inflama la espalda, ya. Entonces todo Por un solo órgano no obedecer, no se afecta obedece, al resto. se arréstale. Que no esté haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, el Señor nos llama, nos salva, nos da vida. El Espíritu Santo nos hace miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo, nos meten en Cristo, nos capacitan, nos forman. Encima de eso, nos dan las órdenes. Están en contacto con nosotros. Y ustedes saben cuál es la sangre de la Iglesia del Señor Jesucristo. Esto es nuevo. ¿Cuál es la sangre de la Iglesia del Señor Jesucristo? El amor. ¿Cuál es la que, doctora? La La sangre sangre. La sangre. que alimenta a todos los órganos. El amor de Dios. Corriendo por todos los miembros. Alimentando a todos los miembros. Espectacular. Espectacular, porque es que la sangre llega a cada célula. Acá. Entonces, cualquier función, cualquier obra, cualquier servicio, cualquier diaconado, en amor. Yo no sé por qué se te oscureció, se te apagó la Albanuri. A mí. A veces cuando uno hace ciertos movimientos, se oscurece. O la ventana, ahí se aclaró. Ay, no sé qué pasó. Seguro de la emoción. Pues, Tengo el corazón a mil desde que empezamos con todas esas revelaciones y esa... entonces, varios oyentes nos han solicitado que le hagamos la diferencia de las diferentes palabras para los diferentes diaconados. Eso es lo que quiero que les quede claro. Los diferentes palabras, así como este se llama la mano. Y cuando yo digo mano, yo sé cuál es la función de ese miembro, ¿no? Y cuando yo digo pie, yo sé cuál es la función de ese pie y el servicio que prestan los pies. Cuando yo digo boca, lengua, sé cuál es la función. Entonces, estas diferentes palabras que utilizan es indicando la obra o el diaconado o la función o el trabajo que va a hacer ese miembro de la iglesia. Entonces ahí están los que administran, los que enseñan, los que colocan los fundamentos, los que pastorean. Entonces tiene diferentes nombres, pero se requiere es que captemos rápidamente su función, La función. su trabajo, su obra, su diaconado. Su diaconado. Doctora. ¿En qué consiste su diaconado? Dime, Pablo. Entonces, cuando
en las traducciones de la Biblia se hace esa diferenciación, ¿es por los traductores? ¿A qué me refiero? Hay un capítulo, creo que es de Efesios, donde está hablando de obispos, luego de ancianos y luego de diáconos, en un mismo capítulo. Está haciendo esa diferenciación de esos tres como tres roles. ¿Es la traducción o cómo se puede comprender ahí entonces? Vamos a sacar unos versículos y por eso es tan importante que también recuerden, esto está escrito en griego, el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento está escrito en arameo. En estos días estuve leyendo un texto en donde, ¿por qué la ciencia, todas las ramas de la ciencia escogieron una lengua para expresar científicamente sus contenidos? Y todas las ramas de la ciencia hasta el día de hoy, ¿saben qué lengua escogieron? El griego. Todas las terminologías científicas, la medicina utiliza palabras griegas, las matemáticas, palabras griegas, la literatura, palabras griegas, ¿no? La geografía, palabras griegas. ¿Por qué? Y yo leyendo por qué la ciencia, porque la ciencia necesita una lengua universal, una lengua objetiva, una lengua que no esté modificando sus significados. Y el griego, por ser una lengua muerta, no está siendo modificada, sino que cuando se escribió con ese significado, permanece hasta el día de hoy. A mí eso me impresionó, que lo conocí en estos días, que el Espíritu Santo, ¿por qué usó el griego? El Espíritu Santo, ¿por qué usó el arameo? Porque el arameo le pertenecía a un pueblo y no fue modificado. Esas palabras y esos significados de esa palabra no fue modificado con el transcurso del tiempo. En las otras lenguas y en los otros idiomas, ese trajinar de los pueblos, ese avanzar de los tiempos, va modificando el significado de las palabras. En cambio, en estas dos lenguas muertas, el hebreo porque pertenece a un pueblo y no es como el español, que en el español de la costa atlántica de aquí de Colombia es diferente el significado de muchas palabras al del interior. Y si uno va a Nariño y si uno va a El Salvador es diferente el español, el significado de las palabras varían. Algunos dicen que evolucionan, se transforman, se llenan de otros contenidos. El hebreo, como pertenecía a un pueblo y pertenecía a un pueblo, y ya no se usa ese idioma. O sea que el uso de esas palabras se quedó ahí. No fue modificado por el uso, ni por los tiempos, ni por las personas. Entonces lo que escribió el Espíritu Santo, lo que inspiró el Espíritu Santo en hebreo, significa lo que escribió. Y por eso puedes decir, lo que está escrito, está escrito. Es lo que está escrito. Lo mismo pasó con el griego. El griego, este griego, es un griego antiguo, que se le llama una lengua muerta, o sea, no se está usando, pero sí se está usando. ¿En qué sentido se está usando? En lo que quedó escrito. Entonces, el significado de esas palabras no ha sido modificado. Y es un idioma, entonces, universal. Es una lengua universal y es una lengua muy objetiva. Lo que dice, dice. Lo que dice, dice. No, pero eso es algo es un detalle muy especial. Muy especial. Es un detalle muy especial. Y caí yo en cuenta y me reveló el Espíritu Santo y me dijo, ¿ya sabes por qué escribí en esas dos lenguas? Eso estaba pensando yo. Escoger el Espíritu Santo esas dos lenguas que son tan universales, objetivas y que quedaron ahí como congeladas, que las llaman muertas, pero quedaron congeladas y su significado quedó congelado. Que no se puede cambiar. No se puede cambiar. Entonces, cuando Pablo hablaba ahora de las traducciones, las traductores en español hay muchas palabras sinónimas para diácono. Y entonces ellos
en su entender, han puesto palabras sinónimas en español ante la palabra diácono. Pero resulta que en griego no hay palabra sinónima, diácono es diácono. Y diácono significa servicio, servidor. A favor de otro, diácono. Ahí en Mateo, donde dice el Señor, yo no he venido para ser servido, sino servir, está la palabra diácono. En algunas traducciones, traduce mi ministerio, el ministerio del Señor Jesucristo. Yo he venido para ministrar. No, en griego no dice ministrar. Ministrar es otra palabra en griego y significa otra cosa. ¿No es? Entonces, diácono servidor. Y todos los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, empezando por el Señor Jesucristo, somos servidores. Somos servidores. Servidores a favor de otro. No a favor de uno. Ya de ahí también tenemos que arrancar, no es a favor de uno, es a favor de otro. Entonces, los ministerios, los dones, los diaconados no es para servirme yo, es para servir a otro. Porque está con referencia a otro, prestarle un servicio a otro. ¿No? Ser siervo de otro. Ya es muy diferente si se le paga o no se le paga. Hay diaconados que se pagan, hay obras que se pagan y hay obras que no se pagan. El Señor no nos está cobrando dinero por su diaconado. No nos cobra, ni las gracias nos cobra. Nosotros nos está esperando que le agradezcamos todas las bendiciones y todos los servicios de Él. ¿No? Entonces, quiero que el Espíritu Santo le revele y ustedes usen la lógica también, porque también para creer y entender hay que pensar. ¿No? Los diferentes nombres que reciben los diáconos es en referencia a la función, a la obra, al servicio que están prestando. Quisiera que alguna de las dos me expresara si les llega los diferentes palabras que utilizan en griego es para indicar la función o la obra o el servicio que va a prestar ese diácono. ¿Sí les queda claro? Pongamos un ejemplo. Sí, pues doctora, como venimos hablando en varios programas de que todos somos diáconos, todos somos servidores, partiendo desde ahí, pues eso nos da una claridad. Y lo digo porque justamente había una oyente que en varios programas atrás nos estaba preguntando siempre la insistencia, ella mostrando que dentro de esos servicios está el obispado y que el obispado era más importante que todos los demás. Y justamente cuando uno tiene la claridad de que todos somos servidores, pero cada uno tiene una función dentro de ese servicio, y por dar un ejemplo, y me corrige si estoy equivocada, entonces el obispo tiene una función como servidor, y esa función es muy específica, que seguramente ahorita en el programa le iremos mirando cuál es. El servidor que tiene el ministerio de apóstol, que también es el que venimos hablando y desarrollando, ese ministerio de apostolado tiene una función muy específica y precisa, diferente al obispo, por ejemplo. Al obispo. Eso es lo que les estoy diciendo. Eso es lo que les estoy diciendo. Muy interesante. Todos mis miembros son miembros de mi cuerpo, incluyendo la cabeza, pero cada uno hace una función diferente. Doctora, ¿y cómo los puedo reconocer? Porque a este lo llamo mano, y ya yo sepa qué es la mano. A este lo llamo estómago, ya sepa qué hace el estómago. A este lo llamo oído, yo sé lo que hace el oído. Exacto. Pero todos son miembros de mi cuerpo y son servidores. A esto lo llamo cabeza, ya sé lo que hace la cabeza. En la cabeza están los ojos, yo sé qué hacen los ojos. Por eso se llama ojos. Yo trato mucho de comprender lo que el Espíritu Santo nos explica y el Señor en su palabra a partir de la practicidad, o sea, de lo que yo vivo en la actualidad en la iglesia del Señor Jesucristo.
Cuando se habla con el ejemplo del cuerpo, pues es muy, yo lo he mencionado en varios programas, es muy fácil de comprenderlo porque en mi cuerpo yo estoy viendo que si no tengo tal miembro, pues siento que estoy atrofiada, enferma. Ajá. Con la iglesia del Señor Jesucristo siempre es un poco complejo comprender eso porque cuando un miembro no está funcionando como debe funcionar, pues yo siento que a mí no me está afectando. Y lo que quiero, la pregunta es, como lo estábamos hablando, cuando mi mano está atrofiada a la izquierda, pues yo sé que la mano derecha viene y hace eso. Muchos podemos pensar lo mismo, pues si yo no estoy funcionando como debo funcionar, no importa, viene otro y cumple mi función. El Señor va a usar a otro y va a cumplir mi función, no pasa nada, porque muchas veces nos dejamos de sentir lo valiosos que somos dentro de la iglesia, porque decimos, pues como todos somos Los vitales, diáconos, ni valiosos, los vitales. vitales. Los vitales. Pero entonces uno dice, si yo no funciono como debo funcionar, pues como todos somos diáconos, pues viene otro diácono y hace mi servicio y no pasa nada. Eso es lo que muchas veces pensamos. Pero recuerda que tiene un llamado, que tiene una capacitación, que tiene un respaldo. Entonces ya mi mano izquierda o mis pies ya no funcionan igual. Ellos cumplen la función, pero ya estoy cojeando. Ya está una presentación horrible de que yo pase caminando con mis manos, porque no puedo caminar con mis pies. Pero muchos lo admiran, ¿cierto? Ya la No, en perspectiva serio. cambia. Ya No, la perspectiva, y en la iglesia del Señor Jesucristo se siente. En la iglesia del Señor Jesucristo se siente. y yo lo pregunto también porque me ha Se pasado nota, y se con varios. nota, y se nota. ¿Comprende? Y se nota. Por eso en el Señor Jesucristo no hay voluntarios. No hay voluntarios. Son a los que Él llama, a los que Él capacita, a los que Él respalda. Pero cuando salta otro, yo lo hago, ahí hay un problema. Si mis manos saltan y dicen, yo hago, yo camino porque los pies no quieren caminar o no pueden caminar, yo lo hago. ¿Comprende? Ya hay una descuadernación ahí. Eso ya no hay una unidad, eso ya sale defectuoso. No quiere decir que no salga. Claro. ¿Comprende? Pero lo importante es que salga coordinado, que salga dirigido por la cabeza, que salga con todo. Esto es cuestión de poder, que salga con el poder del Señor Jesucristo. ¿Comprende? Porque eso le queda a uno como faltando algo. Entonces, cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo que tenemos el Espíritu Santo, tiene que hablar con el Espíritu Santo y comunicarse con el Espíritu Santo. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi servicio? ¿En qué me estás capacitando? Y hablar con el Señor Jesucristo, ¿en qué me estás capacitando? Y Él le pone a cada uno el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, pero tienen que agudizar el oído. Tienen que reconocer la voz del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Ahora, todos somos hijos del Padre. El Padre nos adoptó y todos somos hijos. ¿Comprende? Pero es muy diferente, y ustedes los padres de familia, como cualquier padre, ¿comprende? El que lo obedece, no porque el Señor se agrade, sino el que lo agrada. El que lo agrada, el que cumple su función. El Señor va a estar complacido, el Padre va a estar complacido con esa persona. ¿Cómo no va a estar complacido? ¿No es? Si lo está obedeciendo. ¿Cómo no va a estar complacido el Señor Jesucristo si lo está obedeciendo? Si tiene esa actitud de servirle al Señor, pero mucha gente me dice, yo al Señor le sirvo con todo, pero a fulanito no. Digo, ¿cómo así? Si es miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Quién dijo que tú le puedes arrancar la cabeza a un cuerpo y decirle, vea, yo le funciono a la cabeza, pero el cuerpo no? Hay muchos así. No, yo al Señor Jesucristo lo amo, yo le sirvo, pero a los miembros de su cuerpo, eso no me pasa. Eso no tiene lógica.
Eso no tiene representación. ¿Comprende? Está enfermo. No tienes el micrófono, Pablo. No, decía eso, que está uno bastante enfermo, porque si yo comprendo desde mi interior que el cuerpo, que la iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo del Señor Jesucristo, Jesucristo. no, es muy raro yo decir, me relaciono con el Señor, pero no me relaciono con su cuerpo. No me relaciono con ciertos miembros de su cuerpo, no me agradan, no me gustan, eso no porque tiene lógica. yo siempre pongo el mismo ejemplo conmigo, o sea, a mí casi nunca, a mí no me gustaba mi bendita nariz y ese problema con mi nariz y mi nariz y mi nariz, y eso es un problema de aceptación muy compleja porque está la nariz Muy que compleja, tengo. porque es tu cuerpo y es tu nariz. Y eso por dar un ejemplo conmigo misma, ¿cierto? Pero así pasa también en la iglesia del Señor, o sea, siempre que yo tengo muy buena relación con el Señor Jesucristo, pero con los miembros de la iglesia no. Vas a ver que te van a mandar mucha gente diciendo no te la cambies porque a mí Ah, me pensé gusta. que me ibas a decir que iban a llegar muchos cirujanos patrocinándome la cirugía. Muchos te van a escribir diciendo no te la cambies porque me gusta. ¿No es? Porque así te ves muy linda, sí. Yo No, yo estaba pensando aquí en todo lo que estamos hablando y precisamente lo que acaba de decir Paula lo quería decir, y es que cuando yo pienso que falta es conocimiento y revelación, porque cuando uno conoce y se le revela, el Espíritu Santo le revela, primero que todos somos diáconos, que todos somos servidores, uno empieza a valorar lo importante que es cada parte de su cuerpo, o sea, cada parte de la iglesia. Inclusive para mí se me ha facilitado muchísimo y yo creo que el Espíritu Santo lo hizo porque Él lo hizo como en un lenguaje humano y para nosotros poder comprender porque nuestro cuerpo es vital, cada órgano es vital y para cada función que yo voy a hacer, yo ahorita inclusive estaba pensando, ahorita antes de empezar me dio hambre, entonces mis manos se tuvieron que preparar a hacer el almuerzo. Pero también mis pies se tuvieron que movilizar hasta la nevera, mi boca se tuvo que disponer para que yo comiera, mi estómago procesar y muchos, todos hicieron todos, cada uno un servicio, pero como cada uno hizo una función específica, ¿cierto? Cada uno hizo el coger el tomate, el cortarlo, el ponerlo en el sartén, el comérselo, todo, cada cosita. Entonces veía lo importante de entender la unidad. Exacto. Primero la unidad y segundo el nombre que toma cada parte. El nombre que toma cada parte. Entonces vamos a leer unas palabras indicando las funciones de los diferentes diáconos. Eso te iba a decir. ¿No? De los diferentes diáconos. ¿No? O sea, de los diferentes servicios. ¿No? Entonces, otra palabra que tenemos ahí, ¿cuál es? Ministro. ¿Me escuchan? Ministro. Ministro es una palabra en griego diferente a diácono. Ministro es leiturgo. Se pronunciaría en español leiturgos. Ustedes saben que yo para la pronunciación de los idiomas diferentes al español costeño, mezclado con paisa, esa pronunciación mía es terrible. Entonces, se pronunciaría leiturgo. Y viene eso, de liturgia. Entonces, ¿qué significa? Un servidor, pero público. Y lo relacionan con los sacerdotes, con el servicio que le prestaban a Dios en el tabernáculo y después en el templo. Pero recuerden que la iglesia del Señor Jesucristo es la casa que le están construyendo y que cada uno de los creyentes en Cristo y que estamos en Cristo somos templo del Espíritu Santo. O sea que todo un Dios está habitando en nuestro cuerpo. Entonces es el mismo Espíritu Santo que es Dios haciendo el servicio, haciendo el diaconado. Y entonces tenemos que ser dirigidos en ese diaconado por el Espíritu Santo. Entonces todos también somos ministros. ¿Cuándo somos ministros? Cuando actuamos como sacerdotes en la casa de Dios. ¿Y cuál es
el oficio de un sacerdote, el diaconado de un sacerdote, ofrecer ofrendas y sacrificios a su Dios. Ya nosotros ya no tenemos que hacer ofrendas por el pecado. Ya no tenemos que hacer ofrendas por el pecado. Tenemos un sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. Y como Él es sumo sacerdote y sacerdote, nosotros todos somos sacerdotes. Pero como Él ya hizo la ofrenda por el pecado, en la iglesia del Señor Jesucristo no se hacen ofrendas ni sacrificios por el pecado. No se hace. Ese ministerio no está. Esa liturgia no está. Él ya la hizo. Ya la hizo una vez y para siempre. Como sumo sacerdote que es. Allá hay unas palabras que se refieren ministro como liturgio al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es sumo sacerdote y sacerdote de la orden de Aarón, no de la orden de Leví. Recuerden que Él no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, que no tiene nada con el sacerdocio. Este es un nuevo sacerdocio. Los que estamos en este Cristo somos sacerdotes de un nuevo sacerdocio, no de los sacerdocios de los otros dioses o de los hombres o de la tribu de Leví. Es un nuevo sacerdocio con otros sacrificios diferentes, con otro ministerio diferente. Porque la palabra ministerio es servidor, es un diácono, pero público. Públicamente ejercer su sacerdocio. El nuevo sacerdocio que tenemos ahora que realizar. Entonces, hay unas palabras donde aparece ministerio. ¿A qué se refiere? Sí, inclusive habla del Señor Jesucristo como diácono, pero en este caso como ministro, porque está haciendo esa función de sacerdote. Del tabernáculo, del santuario. Exacto. Del verdadero santuario que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ese está en Hebreos 8. Voy a leer desde el 1 porque desde el 1 vamos a ver donde dice: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió y no el hombre. Entonces, el verdadero santuario, la casa de Dios, como nos dicen en Colosenses como 2:15, nos dice que la eclesía del Señor Jesucristo es el nuevo santuario. Y que todos los que estamos en Cristo nos hicieron sacerdotes de este nuevo santuario, con unos sacrificios diferentes. Dice, sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, sacrificios de gracias a Dios. Esas son las ofrendas que presentamos. Las ofrendas que presentamos. Alabanza, adoración, frutos de labios que confiesan su nombre, de la alabanza, que está ahí mismo en Hebreos 13, al final de Hebreos 13, 16, en muchas partes de la Biblia. Pero ya no podemos hacer. Eso es, si hacemos ofrendas, liturgias, para el perdón de los pecados, estamos diciéndole al Señor Jesucristo que Él no murió por nuestros pecados. Estamos desechando el sacrificio del Señor Jesucristo. Él no nos mandó ni a hacer memoria con una liturgia. Hay por allá algunas doctrinas que tienen una liturgia que dicen: acepte este sacrificio mío y vuestro para el perdón de los pecados. ¿Cómo así? Yo no he hecho ningún sacrificio por los pecados. El que hizo el sacrificio por los pecados en la cruz fue el Señor Jesucristo. Y Él lo hizo una sola vez y para siempre, porque Él nada más murió una sola vez. Yo no puedo estar matando al Señor Jesucristo todos los días, porque estoy desconociendo su muerte en la cruz. Y lo ejercemos como sacerdotes.
¿Y cómo ejercemos este sacrificio de adoración? Gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto por mí. Gracias, Señor Jesucristo, por haber pagado mis pecados con tu muerte en la cruz. Yo no le puedo ofrecer al Padre otra vez la muerte del Señor Jesucristo. Eso lo hice cuando le creí al Señor Jesucristo que había muerto y había pagado mis pecados, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la palabra ministro implica también servicio, pero es un servicio público hacia Dios en su santuario, en su tabernáculo, en su casa, en su templo, pero con relación a que somos sacerdotes. Entonces la liturgia es, sacrificio es el protocolo para hacer algo. Entonces somos servidores cuando yo le agradezco al Señor, pero también cuando yo le agradezco al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo, le doy gracias por Albanuri. Como miembro de la iglesia, como persona que ejerce un diaconado, un servicio. Entonces, gracias Señor Jesucristo, gracias Espíritu Santo por habernos regalado a Albanuri, por habernos regalado a Paula, ¿no es? Con sus diferentes diaconados. ¿Comprenden? Entonces estamos haciendo como sacerdotes sacrificio de alabanza, de gracias. Doctora, ¿No? entonces en esa línea venimos hablando de que, o el Espíritu Santo nos viene diciendo de que todos somos diáconos, servidores. Luego todos somos ministros, o sea, todos somos sacerdotes. Y todos somos sacerdotes. Sacerdotes, todos exactamente. somos sacerdotes. Y luego se nos sigue llevando, entonces ya algunos son obispos, algunos son apóstoles, algunos son profetas. Bueno, pero en esa la base es que todos somos servidores y todos somos sacerdotes. Y el primer ministro es el Señor Jesucristo. Porque Él fue el que como sumo sacerdote presentó la ofrenda por el pecado. Y la ofrenda por el pecado es Él, muerto y resucitado. Se la presentó al Padre por nosotros. Nos hizo un servicio y un bien a nosotros. Doctora, y ese que acabamos de leer era el que donde decía que él es el primer ministro, como sacerdote. Este es el referente de ministro. Ajá. Y en Romanos es el primer 15, ministro, él es el referente de ministro. Exacto. Y en Romanos 15:16 dice con respecto a, dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. En este caso está hablando de Pablo como ministro. Como ministro. ¿Y pero cuál era con esa función de sacerdote? El diaconado de él como sacerdote lo mandaron a los gentiles a presentar al Señor Jesucristo como una ofrenda por los pecados. Entonces él fue enviado a los gentiles para que les presentara la ofrenda, que es el Señor Jesucristo, para salvación, y el Señor Jesucristo presentarle al Padre a los gentiles como una ofrenda. En ejercicio, los sacerdotes son los que presentan ofrendas. Entonces, por eso usa la palabra ahí, ministro a Pablo. Lo envió como ministro a Pablo. Y ya hemos adelantado un poquito que los apóstoles ponen los fundamentos de la iglesia. Que ahora después aquí estamos en este programa porque nos pidieron que diferenciáramos todas estas palabras. Sí. Y mostráramos unos versículos donde está. El Señor es el referente de diácono. A Él tenemos que poner los ojos. ¿Cómo Él ejerce su diaconado? Su servicio. Él es el ministro. Él es el ministro, no el primer ministro, el ministro. El servidor público. ¿Cómo ejerce el Señor Jesucristo su sacerdocio? ¿Cómo ejerce? Porque tiene que ver con su sacerdocio. ¿Cómo presenta las ofrendas? ¿Y qué ofrendas presenta? Y recuerden que este Dios es el que determina sus ofrendas.
Eso no le podemos estar ofreciendo cualquier cosa, sino lo que él haya determinado como ofrenda. Y para cada situación ha determinado cuál ofrenda. Y cómo se presentan las gracias, cómo se presentan los corderos, cómo se presenta el sacrificio por el pecado y todo lo demás. El diezmo también es una ofrenda, que es como sacerdote. Es una ofrenda de agradecimiento. Pero él mismo nos da la ofrenda. Figúrense, él mismo da el diezmo para que tú lo presentes como ofrenda. ¿Se puede imaginar? El mismo Señor Jesucristo nos dio su muerte para que la presentemos como ofrenda. Porque Él determina sus ofrendas y Él da las ofrendas. O sea, Él nos da todo. Nos llama, pero nos da todo. Capacitación, dice, respaldo, las provisión. ofrendas, las funciones, y el Espíritu Santo nos da una unción y nos da dones y todo el cuento. Todo procede de Él y lo da Él. Él no recibe nada que no proceda de Él. Él primero da y después nosotros se lo ofrecemos. Exacto. Inclusive él tiene todas las funciones según lo que nos ha revelado el Espíritu Santo. Pero aparte de diácono y ministro, ¿qué otros hay? ¿Qué otra palabra hay? Hay otro que el Señor Jesucristo también es, que primero es Él, que es obispo. Ajá. ¿Y qué significa en griego obispo? Inclusive les iba a leer, en la palabra griego es episcopos. Se encuentra como episcopos. Se pronuncia episcopos. Gracias, querida, por la pronunciación. Episcopos. Y el significado en el griego es como un cuidador, como un supervisor, como un guardián. Inclusive en 1 de Pedro 2:25, donde habla que el Señor Jesucristo es el obispo, dice, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián, y cuando nos vamos al griego, la palabra que aparece ahí es episcopos, o sea, como al pastor y obispo de vuestras almas. Que son dos cosas muy diferentes. Exacto. Pero están todos relacionados, comprende, pero es como un guardián público, un administrador público. A veces en algunos contextos usa la palabra anciano para referirse a obispo y aún para referirse a ministro, ¿comprende? Entonces, estas tres palabras, como están dentro del contexto de la iglesia del Señor Jesucristo, pero el problema es que tenemos que algunas doctrinas y algunas religiones han cogido estos nombres y les han dado un uso equivocado. No bíblico. Y entonces todos nosotros tenemos aquí, hay ministros de Estado, hay el primer ministro de un país. En muchas doctrinas y religiones hay la palabra ministro y les dicen hasta reverendo. El reverendo tal que es ministro de tal cosa, y al pastor lo llaman ministro, y al cura lo llaman ministro, y lo llaman obispo, y entonces el obispo está por encima de los otros obispos. Recuerden, en la iglesia del Señor Jesucristo nomás hay dos niveles: el Señor Jesucristo y la iglesia. Y el Señor Jesucristo con los miembros de la iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo. Y nomás hay esos dos niveles, si lo queremos mirar así jerárquicamente. ¿Comprenden? No hay más. No hay uno, entre los diáconos no hay uno superior al otro, con más autoridad que el otro. Cada uno tiene la autoridad dentro de su diaconado. Doctora. Dentro de su servicio. ¿Me explico? ¿No es? Entonces, un obispo no es porque esté encima de los otros, ni un ministro esté por encima de los otros, sino la función que tiene. ¿Qué tiene el pastor? Cuidar al rebaño. ¿Y qué tiene el obispo? También supervisar. ¿Y qué supervisa? El funcionamiento de que todos estén funcionando en su diaconado.
que todos estén manejando lo que enseñan la doctrina, estén enseñando lo que tienen que enseñar. Y cualquiera de los miembros de la iglesia puede ser, cualquier miembro de la iglesia está en la obligación, si tiene ese diaconado, si tiene ese obispado, levantar la mano y dice, pastor, si es el que está hablando es el pastor o maestro, maestro bíblico, si es un maestro, un momentico, yo aquí leo en Jeremías tal cosa, y eso que usted está diciendo contradice esta palabra. Tiene que hacerlo. ¿No? Tiene que hacerlo. Y decirle, pero con argumentos de la palabra. No es que a mí me parece, es que a mí me suena, es que yo escuché. No. ¿Dónde está? El contexto, ¿dónde está? Eso está contradiciendo la palabra. Por favor, la aclara, la rectifica. Puede ser que el miembro de la iglesia esté entendiendo mal. Pero eso se tiene que aclarar. Con la palabra. Con la palabra. Porque el Espíritu Santo no es mentiroso ni se contradice. Ni va a dejar aquí algo escrito y después no va a enseñar una cosa contraria en la iglesia. No va a hacer eso. Entonces, por eso todos los miembros de la iglesia tenemos que estar pegados a esta palabra escrita. Quisiera poderle preguntar algo, doctora, para darle claridad también a los oyentes que algunos han preguntado, y no sé si no creo que me aparte el tema, pero pues ya usted me dirá. Con respecto a lo que estamos hablando de obispo, unos oyentes me preguntaban que entonces si el obispado, creo que lo hemos aclarado, pero para profundizar, que si alguno obispado quiere, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, que lo dice Mira, pues todos ahí. los diáconos, porque recuerda que obispado, si alguien quiere ser ministro, si alguien quiere ser diácono, ¿se acuerdan cuando estuvimos leyendo o lo que han leído Hechos? Miren los requisitos de los diáconos, de los que iban a repartirle la comida a las viudas griegas, llenos del Espíritu Santo. Y se lo puedes aplicar. Un borracho para servir a las mesas no da al vino. Pero la pregunta es... Es transversal. No, pero la pregunta es para que le quede claro al oyente que nos preguntó, como ella está hablando de obispado, marido de una sola mujer, ¿solo está hablando de varones, obispos varones? O sea, los obispos Ya de eso lo varones. hemos hablado, que aquí hablan en masculino, cuando se refieren, ahí no están con la moda que estamos nosotros ahora, que tengo que decir hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanos, y ciudadanas, presidente y presidenta, no, en ese tiempo no. O sea, hay un programa donde hablamos de eso que sería también bueno compartírselo al oyente, porque allí se explicó mucho esa parte donde cuando el Señor habla, no hablaba en particular, cuando dice los hombres, está hablando de todo. Pero ahí en el mismo capítulo, yo siempre le he dicho, miren el contexto, habla de obispo, habla de diáconos, habla de diaconisas, habla de esposas, habla de mujeres, habla de ancianas. Entonces, en ese mismo capítulo habla de obispos, ancianos, ancianas, diáconos, mujeres diáconos. No escriben diaconisa, dicen mujeres diáconos. O el diácono Vilma Cuesta. No es ahora con este cuento que estamos nosotros ahora. Por eso les hablé del griego. Y en el Señor dice que proceda del Señor. No hay hombre o mujer. Él no está hablando de hombres o mujeres. Él está hablando de miembros de la iglesia. Y miembros de la iglesia somos hombres y mujeres. Doc, entonces en este caso, así como el ministro es un servidor público, o sea que es como un sacerdote que ofrece ofrendas, en este caso el obispo, al decir que es un guardián, es un cuidador de la palabra. De la doctrina, de la palabra, de la administración.
Vea, hay obispos, o sea, guardianes de los, eh, de los dineros públicos de la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo, estamos en este mundo y si vamos a comprar una casa para reunirnos, aunque sea un garaje para reunirnos, eso no lo hace iglesia de garaje, sino que se reúnen en un garaje y se compra un garaje, entonces ahí hay que poner plata y los miembros de la iglesia aportan para comprar. Entonces tiene que haber un tesorero, tiene que haber un diácono que es tesorero. Ese es un administrador de los dineros, un guardián de los dineros. O sea que ¿Ese es sería un obispo obispo. de qué? Ese es obispo de qué. Uno tiene que decir, ¿ese es guardián de qué? ¿Obispo de qué? ¿En qué ejerce su obispado? En los dineros que se mueven en la iglesia. Es el que está ahorrando, es el que lleva la cuenta donde estamos ahorrando, estamos consignando, él es el que sabe y toda la iglesia le pregunta, ¿cuánto tenemos? ¿Ya podemos comprar la casa? ¿Comprende? Ya tenemos que comprar la casa. Y si hacemos un crédito, ¿cuánto tenemos que pagar? ¿Quiénes se comprometen? Entonces él hace una listica, ¿comprende? Y requiere la firma, no que los obligue. ¿Quién va a colaborar con la compra de la casa? Yo aporto tanto. Bueno, fulanito de tal, tanto para la compra de la casa. Ese es un obispo, es un guardián de esa parte. De alguna cosa que esté cuidando. De la administración, de cómo están. A ese obispo es el que tiene que estar pendiente quién es fulanito, dónde está, por qué no viene, para dónde se fue. Y también todos nosotros tenemos que estar pendientes de todos. Inclusive hay una... Pero hay un doliente. Exacto. Hay un versículo que es Hechos 20:28, donde dice, como una función específica de ese obispado, dice, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios que adquirió. Vea, ya internamente hay personas que se les dice, vea, usted esté pendiente de fulanito. O el Espíritu Santo le dice, vea, yo estoy pendiente de fulanito, fulanito y fulanito. Para llamarlos, para animarlos, para si está enfermo, si no está enfermo. ¿No es? Entonces, el obispo maneja todas esas cosas, ¿comprende? Es como un administrador, ¿no es? Pero no es porque él sea el que mande. Él es el que guarda y cuida lo que el Señor ha dado. El proveedor es el Señor, que es la cabeza. El de la autoridad es el Señor. Y todos estamos debajo de esa autoridad. Pero cada diácono, cada ministro, cada obispo tiene la autoridad. Yo no puedo decirle a ese que es tesorero, llegar allá y decirle, ve, me pasas un cheque de tanto. Y él me tiene que preguntar, ¿y en qué? Doctora. ¿Para qué? ¿Y a usted qué le importa? Digo, ¿cómo así que le importa? ¿Comprende? Usted me trae el recibo, usted me trae el comprobante. Es que duda de mí. No, es que tenemos que llevar aquí una contabilidad. Y entonces tenemos que saber para qué se va a usar eso. Ese dinero, ¿como para qué? El Señor lo proveyó para la casa. Que me den a mí para pagar los servicios de mi casa. Espera un momentico. Vamos a ver y a preguntarle al Señor cómo le colaboramos a usted para que pague los servicios de su casa sin que le corten la luz. Si Él autoriza de estos ahorros que tenemos aquí para comprar la casa donde nos vamos a reunir, es una cosa muy diferente. O si no, vamos a ver qué nos inventamos, si hacemos una rifa o qué hacemos, o quién colabora para que no le corten la luz, porque nos tenemos que prestar el servicio de la ayuda mutua. Pero usted tiene un trabajo. Usted está ganando 2 millones. ¿Y por qué no pagó la energía? ¿Por qué no pagó la energía? ¿Comprende? Doctora, pero ese guardián también, al principio lo estábamos hablando,
que en muchos casos ancianos y obispos era lo mismo, o hacían la misma función, o sea que un A anciano veces también haría lo lo usan mismo. como, a veces lo usan como sinónimo. A veces lo usan como sinónimo y no se refiere a anciano de edad, sino anciano de este conocimiento de parte de Dios. Ujú. Y, Inclusive, y Doc, todos los diáconos, miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, que tengan el Espíritu Santo. Si no tienen el Espíritu Santo, no son miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo. ¿No es? Que tengan buena reputación ante la gente de afuera, porque es que somos miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo. ujú, Es como algunas veces me dice la niña Paula que es una infidencia, vea, peínese, porque así no va a salir. Está haciendo una función como miembro de la iglesia a otro miembro de la iglesia. Y yo tengo que aceptar esa recomendación. Y ella sabe que la acepto y no me ofendo, sino que la agradezco. Gracias. Gracias. gracias que nos hace peinar a las dos. Sí, muy importante porque es por un bien ¿Comprende? Es un bien para todo el cuerpo, para todo el cuerpo. incluyendo a la cabeza del Señor Jesucristo. Sí. Inclusive lo que preguntó Paula, tenemos la palabra de anciano en el griego, se encuentra como presbíteros, dice. Entonces dice que es un anciano, o sea, se conoce como la palabra anciano, pero se encuentra como presbítero en griego. En griego es presbítero, ¿no es? Ujú, Es sí, anciano. Es exacto. de anciano de conocimiento, de edad, de obediencia, dentro de la iglesia. Hay Sí, personas, vea, hay personas que tienen 20 años de estar en la iglesia del Señor Jesucristo y son niños en la fe. Son niños en la fe, inmaduros en la fe. No han creído escasamente el Señor Jesucristo los salvó porque el Espíritu Santo les puso la fe y alguien les predicó el Evangelio. Pero de ahí no han pasado. Vea, hay miembros de iglesias del Señor Jesucristo que nunca se han leído la Biblia. Esos no son ancianos en la fe. Esos son unos inmaduros, esos son unos niños en la fe. Como les dijo Pablo allá en 1 Corintios a los de Corintios, tenían todos los dones espirituales, tenían todos los dones espirituales, tenían todos los ministerios y todos los diaconados. ¿Y qué les dijo? Ustedes son unos carnales, ustedes son unos niños en la fe, ustedes son unos inmaduros en la fe. Si están actuando así, 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 ustedes son unos inmaduros. ujú, Si ustedes están diciendo que son discípulos de Pablo, que ustedes son discípulos de Apolos, que ustedes son discípulos de yo no sé quién, hombre, ustedes son discípulos de Cristo. Y su pastor es el Señor Jesucristo, y su cabeza es el Señor Jesucristo, y su autoridad es el Señor Jesucristo. Y ustedes están dirigidos por el Espíritu Santo. El Señor puso el fundamento a través de mí en las iglesias de los gentiles. A poner el fundamento. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y ustedes están edificando con paja misma. O sea que los ancianos también son, digamos, de alguna manera cuidadores. Son obispos. Todo esto está enredazado, comprende. ¿No es? Y en un versículo puede decir, como dijo ahí, al pastor y obispo de vuestra fe, el Señor Jesucristo. Mire, los dos cargos. También vimos que es ministro, también vimos que es diácono. En Primera de Timoteo 5:17, por ejemplo, dice, los ancianos que gobiernan bien sean Ajá, considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. figúrense. Entonces los que enseñan y los que están en la predicación y todo lo demás son ancianos y gobiernan. Y si tú te vas a Timoteo, ahí dice que gobiernen bien su casa.
Y acá está diciendo que los ancianos, y obispo y anciano y ministro están así, todos en el plano horizontal. Los ancianos que gobiernen bien. Y acá en el obispo dice que gobierne bien. Esa característica es para todos nosotros. Entonces, no dado al vino, que no se emborrachen. Entonces, que no se emborrachen nomás los obispos, los ministros y los diáconos, pero que el resto de la iglesia sí se puede emborrachar. Eso es transversal para todos nosotros. Sí. Que entonces una persona que esté en adulterio con 3 y 4 mujeres, o una mujer que tenga 4 y 5 maridos, entonces, porque como ella no es ministro, ella no es obispo, puede seguir con esa recocha. Pero pueden estar no con 4, pero con una no importa. No es tan importante. Eso es transversal para todos los miembros de la iglesia. Eso es transversal para todos, porque todos somos diáconos. Todos tenemos el diaconado de la reconciliación. ¿No ven? Todos estamos enseñando. Tenemos que cuidarnos mutuamente. Tenemos que ser guardianes del hermano, del otro miembro de la iglesia. Tenemos que llamarlo y decirle con amor, ole, salite de ahí. Si necesitas ayuda, aquí yo estoy para ayudarte, no para ir a pecar con los mismos. Entonces, todas estas características son transversales a todo diaconado. Sea la función de obispo, sea la función de pastor, sea la función de apóstol. La verdad quedamos hoy como en el corazón hinchado, ¿cierto, Pau? Quedamos muy emocionados, yo estoy muy agradecida y espero que todos podamos introducirnos en esto que nos metió el Espíritu Santo, en esta revelación tan especial de poder entender que todos somos servidores, pero que el mayor servidor es el Señor Jesucristo y que Él lo hace a través de nosotros y lo hace para fortalecer su iglesia, como lo ha dicho, o sea, para la iglesia y también para el mundo, y para que todos edificados, como dice, edificados en amor, crezcamos. Entonces, espectacular. Hoy fueron muchas las revelaciones, Pau, maravilloso. Y sí quisiera terminar con Colosenses. Con Colosenses, yo sé que no lo tiene ahí, Colosenses 1, buscan de lo rapidez. Colosenses 1. ¿Ah? Sí, ¿1 qué? 1:18. 1:18. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio y el primogénito de entre todos los muertos, a fin de que Él es la cabeza, y en Timoteo, siempre se me pierde Timoteo. Timoteo 3. 3:14. 3:14 y 15. 1:3. ¿Pero primera o segunda? Primera Timoteo 3:14. Listo, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en este caso, perdón, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en este caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte tú en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo es la casa del Padre que la están construyendo. El Señor Jesucristo la está construyendo. Cumpliendo una promesa que le hizo a David. Un hijo tuyo me construirá casa para que yo habite. Quedamos con el corazón contento, felices, y esperamos que ustedes, el que no lo ha aceptado al Señor Jesucristo como su Dios y Salvador, lo acepte para que haga parte de su iglesia y crezca con todos. Un abracito. Hasta pronto.